Hace unos 3 días nomás le he reclamado al doctor Camacho el planteamiento. Yo dije, hay que planear una contención biológica que activen jóvenes de 18 a 35 años que no se cuiden, que salgan así a la calle. ¿Por qué? Porque sabemos que el 80% de esas personas sanas no mueren. Entonces dijimos, hay que hacer esa contención biológica y cada 14 días, ¿no es cierto?, liberarlos, ¿sí? Inmunes ya prácticamente, ¿sí? Entonces cada 14 días, imagínense 500 o 1000, de 1000 en 1000, imagínense, o más si posible, ¿no es cierto? Imagínense que hubiéramos hecho una onda de 3000 personas, cuidándolos en los cuarteles, en los recintos universitarios, en los colegios, pero controlados, ¿sí? Entonces, rapidito hubiéramos contenido, pero no me escucharon. Ahora creo que finalmente hemos llegado igual a la contención masiva y con las elecciones se han expuesto millones de personas. Entonces tengo la esperanza de que aquellas personas que no se enfermaron y las personas sanas tal vez van a acabar conteniendo. Si bien hay un temor de un rebrote, pero pienso yo que estas elecciones, sobre todo con los jóvenes de 18 años que hubieran estado vírgenes o susceptibles, pienso que vamos a acabar controlando esta pandemia. Ese es mi análisis. Entonces, ¿qué quiero decirles, jóvenes? Que nuestro comité científico ha trabajado a cabalidad, con un buen asesoramiento. Ahora sí estoy con temor, pero y ya lo ha dicho el candidato ganador, que van a comprar vacuna de Rusia y van a comprar el Avifavir de Rusia. Jóvenes, si eso pasa, no se trata de que seamos opositores, ni masistas, ni antimasistas, ni promasistas. Jóvenes, no podemos permitir el Avifavir ni la vacuna de los rusos. En este momento Rusia está entre los 4 primeros países peor azotados en el mundo. Revisen las estadísticas. Está con millones es el 4.º país más afectado, después de Brasil, después de Estados Unidos, Brasil, y el otro país, no sé si es Corea del Norte o Suecia, no sé cuál es el tercero, pero cuarto es Rusia. Y ha empezado a aplicar en el mes de junio el Avifavir. Por favor, eso ténganlo presente. Así hayan los que militan en las filas del MAS, tienen que decir eso como estudiantes de medicina. No podemos aplicar el Avifavir. ¿Saben por qué? Porque no es efectivo ese antiviral. Si hubiera sido efectivo, Rusia ha aplicado en junio. ¿Y por qué hasta ahora no controla? Está como el peor país, por otra parte. Y por otra, jóvenes, tiene severos efectos teratogénicos. Yo no quisiera que alguno de los jóvenes universitarios o alguno de los jóvenes bolivianos tomando tenga que traer acá a sus hijos con focomelia. Severas malformaciones congénitas, tiene un pasado negro ese fármaco. En el Japón ya han probado eso. Ha sido condenada ese medicamento, condenado por sus tremendos efectos terapéuticos. ¿Por qué vamos a tener que comprar? Porque van a recibir plata. No hay ningún interés científico, tenemos que oponernos como universidad, etcétera. ¿Sí? Tenemos, jóvenes, que oponernos a eso, sí. Hay que esperar una buena vacuna. Hay una vacuna de los chinos que está ya entrando a la tercera etapa. Hay que ver cuáles son los efectos adversos. Hasta ahora no tiene efectos adversos. La de Oxford lamentablemente tiene severos efectos. Bueno, tiene efectos adversos. Entonces sabemos también extraoficialmente que hubieran utilizado alta dosis de paracetamol para enmascarar los efectos, las reacciones adversas como la fiebre, cefalea, y si la fiebre es alta hasta pueden convulsionar, pero dicen ellos que para enmascarar habían utilizado alta dosis de paracetamol. Y luego ya saben, ¿no es cierto?, una parálisis que ha ocasionado. Está en estudio eso. Pero hasta el momento la vacuna de los chinos, no me acuerdo la empresa exactamente, tuvimos una reunión, el comité científico con estos científicos chinos. Ahí nos explicaron y efectivamente tienen certificación de que están
estaban solicitando ingresar a la tercera fase, toda vez que hasta la segunda fase no tuvieron ninguna reacción adversa. Y entonces, si la tercera, es más, hemos pedido nosotros 1000 dosis para poder hacer un ensayo clínico, ¿no? Como Bolivia habían rechazado, o sea, no hay interés de hacer un ensayo clínico, pero en Sucre sí. Entonces nosotros hemos manifestado que nos donen 1000 dosis con toda la infraestructura, con todos los insumos, para poder hacer el ensayo clínico de la tercera fase, 1000 dosis acá en Chuquisaca, en Sucre. A ver cuál será la respuesta, no sé. Y si este laboratorio chino cumple la tercera fase sin efectos adversos, entonces yo creo que entre febrero o marzo, abril a más tardar, seguramente esta vacuna debe estar disponible. Pero no podemos emocionarnos con los rusos por un criterio político. Eso es un crimen. Jóvenes, les estoy diciendo porque tenemos esta responsabilidad con nuestros compatriotas. No importa el partido político que esté en el gobierno, pero sus actos tienen que ser responsables, y esta no es una decisión política, esta tiene que ser una decisión científica. Y acá ustedes tienen, independientemente de si son ateos, católicos, protestantes, cristianos, masistas, no masistas, amarillos, chinos, cochinos, no importa de qué filiación sean, jóvenes, ¿no es cierto?, derechistas, centro, izquierda, nacionalsocialistas, socialistas, comunistas, no importa. Aquí tenemos que precautelar y la ciencia tiene que imperar. Por eso hay comités científicos en cada departamento, y tenemos también un comité científico nacional. A ese comité científico nacional que no vayan políticos, ¿sí?, que vayan médicos académicos que tengan formación y tengan un criterio científico pero equilibrado. Eso quería comentarles, jóvenes, ¿sí? Entonces, hemos sido felicitados nosotros como departamento en el manejo, ¿sí?, de la pandemia. Y entonces, en esto del cólera igual tenemos que actuar con sapiencia y con criterio acertado. Y eso es lo que tenemos que aprender con referencia a este tema, que reitero, estamos en emergencia porque se presentan casos, ¿sí? Y bueno, en abril falleció una persona con peste. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. O sea, hablando del COVID, muchas personas están presentando, bueno, están empezando a presentar lo que es parosmia. ¿Sería una secuela? Perdón, ¿anosmia o hiperosmia? Parosmia. No, parosmia, doctor. Ya. Cuando hay una distorsión, ¿verdad? En el sentido del olfato. Ya. Entonces, están presentando, pero ¿sería una secuela del COVID o qué podría ser? Y en ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Mira, Amorosa, tenemos que investigar. No se sabe nada, no se sabe nada. O sea, se ha presentado primero una enfermedad desconocida, ¿sí?, que no había inmunidad para esta enfermedad. No sabíamos siquiera cuál era el agente etiológico. Después se ha descubierto que es un coronavirus, ¿sí? Un pariente, si vale el término, estructural y genético del SARS-CoV-1 y del MERS, esas epidemias graves que se presentaron en el pasado, pero no tan masivamente. Y luego, ¿qué se dice de este virus? Que fuera una quimera. Una quimera significa un recombinante, ¿sí?, de 4 especímenes de virus, ¿no? Se dice del virus de la gripe, se dice del virus del ébola, del virus del SIDA y del coronavirus. Y con el coronavirus, con sus antecesores, tendría una semejanza hasta de un 80%. Y saben ustedes que en enero y particularmente en febrero, no sé si ha sido el 8 o 14 de febrero, se ha conocido oficialmente su estructura genética. Entonces, vean, otro diseño de investigación a punto de iniciarse, estoy tabulando en este momento, preparando un diseño, es investigar si hay reacción cruzada con la vacuna de la gripe. Y ya tengo algunos datos. Hay
datos interesantes, y yo les voy a invitar a que participen en esta investigación. Vamos a hacer, perdón, masivamente, no sé si en 200 o 400, ya veremos en toda la población que se ha vacunado, porque la vacuna ha sido tardía. Otro desliz del ministro Navajas, disculpen. Ha modificado la definición de caso de COVID tan solo para mezquinar la aplicación de los reactivos. Ha mezquinado la aplicación de la vacuna con la idea peregrina de que podía ser peor la vacuna. Yo protesté, pero protesté bastante fuerte, sí. Que si no sabes algo, ¿no es verdad? ¿Para qué tienes que hablar de algo que no sabes? La vacuna contra la gripe, jóvenes, evita la enfermedad de la gripe. Y en COVID, el virus del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, afectaba precisamente los pulmones, el endotelio alveolar pulmonar, y han muerto con neumonía severa, con insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio. Se ha dado fenoménicamente, ¿no es cierto?, un infiltrado intersticial y edema intraalveolar masivo, y la destrucción por apoptosis o por exocitosis de el neumonocito tipo 1. El neumonocito tipo 1 no se regenera. Entonces han fallecido esas personas, pero poco porcentaje. Estamos hablando de un 14 a un 5% máximo. El 80% se ha recuperado. Ahora bien, jóvenes, la vacuna contra la gripe evitaba ¿qué cosa? Un proceso inflamatorio, también una neumonía severa por el virus H1N1, H3N2. Si la vacuna evitaba estos dos tipos de eventos, fundamentalmente de patología respiratoria, ¿por qué demonios no hemos aplicado en marzo o abril, es cuando se aplica la vacuna contra la gripe? ¿Por qué? Porque la mayor casuística de la gripe se presenta en la estación fría, igual que COVID. El clima ideal para su vigencia, para su actividad, es precisamente el clima frío, o sea, invierno en este caso. Pero él retrasó porque le dio la gana. No sé si pensó que todos los bolivianos son ignorantes o él lo es, no sé. Pero en mayo recién, si yo he ido 3 veces a querer vacunarme, porque el año pasado he comenzado a vacunarme y no he enfermado gripe, porque mi persona, o sea, yo, jóvenes, les participo esto con un simple resfriado común, un catarro nasal vulgar, para mí es una grave enfermedad. Mi sistema inmunológico debe actuar así. 3 semanas yo enfermo de un simple catarro cuando ustedes en 2, 3 días se sanan. Pasan ustedes hasta enamorando, haciendo empanaditas, pero con el estornudo y el catarro nasal. Pero yo tengo que estar 2 a 3 semanas mal. Y siempre se me complica. Una vez se me ha complicado con una bronconeumonía, un simple resfriado común. Y no les estoy hablando de gripe. Entonces, con esa experiencia, jóvenes, el año pasado yo me he hecho aplicar la vacuna en el mes de abril y he pasado bomba, ¿sí? Feliz porque no he enfermado gripe. Y he estado, o sea, era lo que más temía yo, que si con un simple resfriado común padezco tanto, dije, si yo me contagio de gripe ha de ser peor. Bueno, con esa experiencia este año igual he buscado, he ido 3 veces, he ido en marzo, he ido en abril, y a fines de abril nada, y ha dicho, el ministro ha prohibido, dice que puede ser grave la vacuna. Entonces yo estuve de mal humor, ¿no es cierto? Ese análisis traído de los pelos. Finalmente autorizó, y entonces se han aplicado muchas personas. Aquí iba así. Muchas de estas personas jóvenes no han enfermado. ¿Y a quiénes se vacuna? A los que tienen comorbilidad, a los que tienen factores de riesgo, a diabéticos, a pacientes que están con artritis reumatoidea, a los que están con cáncer, a los que tienen, en fin, y a las embarazadas. Ya tienen una población los que manejan el programa ampliado de inmunizaciones y de las vacunas, y concretamente de la gripe. Hay un programa.
Entonces ellos ya tienen un universo, hasta ya piden un número determinado de vacunas, sus jeringas, todo, hacen todo un presupuesto. Y felizmente, vean, yo con el comité científico todos los días iba y justamente fueron a la prefectura, vean, a vacunar. Aproveché para vacunarme, pero ya no sé si el 12 o 15 de mayo, el 20 de mayo me he hecho vacunar, pero vean, estoy bien. Entonces, jóvenes, ahora iba a responder tu pregunta. Hemos de investigar si hay una reacción cruzada, porque también me he enterado que hay personas que han tenido vacuna, han enfermado, pero asintomáticamente. Y ahora lo que voy a hacer es averiguar, ¿no es cierto?, cuántos de esos vacunados han enfermado COVID y cuántas personas mayores han fallecido. Entonces, estoy haciendo ya las bases primeramente, ¿no? Una indagación previa para establecer los criterios que vamos a averiguar en este estudio. Ha de ser fundamentalmente estadístico. No vamos a ver pacientes, sino vamos a ver los registros. Sí, quizás vamos a dialogar vía telefónica, etcétera, ya estableceremos la metodología. Pero, por ejemplo, ese hecho, tenemos que averiguar si hay reacción cruzada. Y si hay reacción cruzada, nos estaríamos acercando a la hipótesis de que es nomás una quimera este virus, ¿sí? Una recombinación, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? La utilización de partes importantes de varios especímenes, como dicen, del virus del ébola, del SIDA, de la gripe y del coronavirus. Entonces, por ejemplo, esto. Ahora también se dice, ¿no es cierto?, el gran problema del tromboembolismo. Entonces, si hay ese problema, ¿qué de aquellos que en el 80% han sido asintomáticos o levemente con un resfriado común, con anosmia, ¿sí? Algunos, ¿no es cierto?, o ageusia o hipogeusia en algunos casos, se han recuperado. Pero ahora, ¿estos cómo van a estar a los meses? ¿Cómo van a estar aquí a 2 años? Entonces, jóvenes, se abre una gran posibilidad de investigar que se llama caso clínico. Estudio de casos, caso control, perdón. Se llaman estos estudios. Perdón, sí. Aló. Hola. Luis Fernando, estoy en clase, yo le voy a llamar de 1 hora, por favor. Ya. Bueno, les decía, jóvenes, entonces necesitamos investigar. El caso control estudia, ¿no es cierto?, desde el momento del caso presentado, en este caso COVID, sintomático o asintomático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer estudios, buscar ciertas enzimas que coadyuvan a la presentación de fibrosis pulmonar. Se dice que pudiera haber fibrosis pulmonar. Entonces tenemos que investigar este tromboembolismo en un momento de mayor calma. Entonces tenemos que conseguir presupuesto para hacerles tomografías, seguramente pareadas, ¿no es cierto? No sé cada qué tiempo veremos cómo evolucionan, qué patología van a presentar en el aparato respiratorio, en el área cardíaca, por ejemplo, sí, en la esfera renal, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que desde el punto de vista fisiopatológico, a través de la persistencia de los receptores ECA2, entonces tenemos que investigar cuál es el daño, cuál es el resabio, la complicación o la consecuencia potencial en estas personas. Tenemos hartísimo material para investigar y ustedes lo pueden hacer, jóvenes, vean. Entonces se ha abierto como una beta en una mina, ¿no es cierto?, para seguir explorando, explotando mejor, en este caso, la investigación. Tenemos que averiguar lo que acabas de decir. ¿Qué otros eventos clínicos de complicación pueden presentar? No se sabe nada. No se sabe cómo es, por ejemplo, la evolución inmunológica. ¿Cuánto tiempo persiste la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G? Algo concreto, por ejemplo, que debo comentarles, distinguidos jóvenes, es en la gripe, por ejemplo, el virus es mutante. Y hemos hablado que hay 2 tipos de variación, ¿no es cierto? Una variación menor y una variación mayor. Pero sabemos que la inmunidad que deja es parcial, o mejor dicho, temporal, precaria, 3 meses a lo sumo. Por eso hay una vacuna de la gripe que nos protege cada año nada más, pero protege muy bien durante 1 año. Y tenemos que aplicarnos cada año en el mes de abril para pasarla bien
la época de alta incidencia que es la estación de invierno. Eso ya sabemos que este virus no induce a la formación de anticuerpos potentes, protectores, sino parcialmente. Si este virus tiene parte también del virus, es probable que esté expresándose esta característica, pero no sabemos cuánto tiempo de inmunidad otorga. Estamos hablando de los rebrotes, estamos hablando de casos de reinfección. Necesitamos determinar investigando, por lo menos analizando bien. Yo me doy cuenta, lamentablemente, que en el manejo de esta pandemia hay bastante desconocimiento inmunológico. Por ejemplo, ante 4 posibles casos de reinfección, con el doctor Johnny Camacho, felizmente él fue un exalumno mío, hoy es mi amigo y es un prestigioso profesional, y la doctora Giovanna Ordóñez, hemos analizado. Entonces hemos hecho una especie de, ¿qué les digo?, de auditoría de la vigencia de los anticuerpos. No se trata de casos de reinfección. Entonces, primeramente tenemos que establecer después de qué tiempo podríamos hablar de reinfección, de 90 días, de 3 meses. Y eso tiene que ver con una lógica de sentido común que no duran tan poco tiempo las proteínas, la inmunoglobulina M. Por ejemplo, a ver, en la gripe es de poca persistencia, ya lo sabemos. Pero en la fiebre tifoidea, por ejemplo, en el sarampión y otras enfermedades, en la parotiditis, por ejemplo, hay inmunidad definitiva. Pero hasta ahora nosotros, felices y contentos, nunca hemos investigado cuál es la estructura de esas proteínas, por qué tienen tanto poder neutralizante y protector que duran toda la vida. El caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, la vacuna, por decirles algo. Es momento, jóvenes, que tenemos que estudiar la naturaleza de esas proteínas. Y en la gripe también hay que estudiar esa inmunoglobulina M y la G que se forma específicamente contra el virus H1N1, H3N2. Tenemos que empezar a investigar, tenemos que ser parte de la solución y ya no parte del problema. Ya no tenemos que esperar que los gringos nos estén enseñando, ¿no es cierto?, con una base de excelente conocimiento, o que quién sabe cómo también ellos saben, porque ellos también han sido sorprendidos con esta pandemia. Imagínense lo que ha pasado en España, en Italia, en Estados Unidos, vean ustedes, no pueden resolver. Entonces, jóvenes, tenemos que investigar, tenemos que averiguar qué hay detrás de esta enfermedad. Y particularmente, por ejemplo, pues tenemos que exigir que haya laboratorio de virología. Y si hay laboratorio de virología, tendremos nosotros el privilegio, la posibilidad de conocer en su íntima estructura a estos virus, sus componentes proteicos. Si a eso vamos a tener acceso, es obvio que vamos a descubrir y vamos a lograr nuevo conocimiento. Y qué pena que en esta etapa de mi vida esto esté pasando, ¿no es cierto? Porque de otro modo, pues nos hubiéramos ocupado. Pero lo que me gusta es que nuestro rector y vicerrector han dicho, no para más la universidad de investigar, ojalá, pero para eso necesitamos infraestructura científica. No tenemos un laboratorio de virología. Pero estos aspectos inmunológicos tenemos que hacerlo, sí. Yo no me animo a decirles ahora qué otro infierno de idea tengo en mi mente, ¿sí? Y que estoy averiguando cómo podemos hacerlo. Pero tenemos que atrevernos. Por ejemplo, conseguir, es decir, inducir la formación de anticuerpos inoculando animales de experimentación, no es complejo. No es complejo. Entonces podemos nosotros, por ejemplo, ¿en qué me baso? Felizmente yo he estado relacionado con enfermedades que han utilizado suero heterólogo. Cuando no había remedio, jóvenes, para tratar una enfermedad, es el caso de la difteria, del tétanos, entonces, ¿a qué se ha acudido? Animales fuertes que con esa dosis letal para el humano no mueren. Y estos animales forman anticuerpos, pero claro, como es una proteína, ¿sí?, heterogénea, un suero heterólogo es peligrosísimo, puede provocar el shock anafiláctico. Pero con los recaudos del caso, ¿no es cierto?, podemos evitar, pero si lográsemos la aplicación, porque antes yo, por ejemplo, he aplicado suero heterólogo contra la difteria, contra el tétanos, porque en mis tiempos de estudiante no había todavía vacunas, ni había tratamiento específico logrado, muy bien logrado.
teníamos la necesidad de aplicar. Yo personalmente he aplicado, yo me acuerdo con mi profesor de bacteriología, cuando él estaba de epidemiólogo, fui, doctor, necesito, ¿va a aplicar? Me dijo, suero heterólogo. Sí, doctor, le dije. Pero ¿se da cuenta de lo que se está atreviendo usted? Me dijo, hoy en día, así es, doctor, le dije, no tengo otro remedio. La paciente está grave ya con compromiso multiorgánico. Y yo le dije, estoy animándome a emplear por vía endovenosa. Casi se enojó conmigo. Barbaridad, me dijo, pero usted sabe el riesgo. Sí, doctor, le dije. Yo no podía permitir que el caso que me dieron en quinto año, ¿no? Es decir, era una estudiante de filosofía y letras de la normal. Grave, sí. Entonces ya tenía compromiso de las glándulas adrenales, etcétera. Entonces había que hacer. Pero vean, conseguimos la autorización, obviamente con todos los recaudos, a goteo lento, administramos por vía endovenosa. Bien. Pero el profesor me recomendó, no sé qué va a hacer usted, me dijo, si está tan grave, ojalá pudiera verla, doctor, le dije, está grave, lo único que quiero es que usted me facilite el suero antidiftérico de origen heterólogo y emplee en un caso de difteria. Y en el tétanos era frecuente, porque si tú no tratas el tétanos, muere el enfermo. Entonces apliqué en tétanos varios casos, ¿sí? Entonces, esta experiencia, jóvenes, a mí me dejó la enseñanza de que cuando hay problemas y no tienes otra alternativa, entonces tú tienes que aplicar eso. Ahora, eso han logrado científicos que se han dedicado. Ya no podían, ¿no es verdad?, hacer otra cosa que han acudido a los animales de experimentación, a los equinos, y han obtenido estos sueros heterólogos. Y ya que no tenemos un tratamiento eficaz, también hay que intentar hacer eso. De hecho, los argentinos ya lo han hecho, están probando. Y si logran, entonces, ha de ser igual que en la difteria tétanos, va a haber un suero heterólogo para salvar a los enfermos de COVID-19, aquellos que están graves. Entonces, querida amiga que me has hecho la pregunta, no sabemos nada, tenemos que averiguar si efectivamente son complicaciones de esta enfermedad. Y dado que está ahora en pandemia, tiene que ser eso, tiene que ser alguna complicación, pero tenemos que investigar. No sabemos nada sobre los aspectos inmunológicos. No sabemos nada sobre el concepto de la reinfección, no sabemos nada de los rebrotes, por qué está pasando eso, no sabemos nada de los problemas de reactivación que estamos hablando teóricamente. Nadie tiene la última palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, el primer paciente que nosotros hemos controlado, el plan de control pandémico que dice hay 3 caracterizaciones fundamentales que hay que hacer, y lo he dicho en el comité científico, nos estamos descuidando, cuidado que nos venza la masividad de los pacientes. Con el primer caso que tenemos, hay que hacer un patrón clínico de control epidemiológico. ¿Sí? Le dije caracterización clínica, cómo se está manifestando, hay que palotear como los chinos, en qué porcentaje se ha presentado fiebre, febrícula, fiebre moderada o fiebre alta, en qué porcentaje de pacientes, cuántos han sentido o han sopesado la anosmia, la ageusia, cuántos. Hay que relacionar las variables, en qué edad, cuál es la característica, por qué se presenta, o sea, para que nosotros no solo nos contentamos, se presenta tal cosa, se presenta, sino, es decir, en Chuquisaca, en Sucre particularmente, se ha presentado la ageusia o la anosmia en pacientes de tal edad o de tal sexo. Hay que sacar pruebas matemáticas, hay que buscar significancia estadística, ¿sí? ¿En qué tiempo se ha presentado anosmia? ¿En qué porcentaje ha sido el primer síntoma? ¿En quiénes se ha presentado catarro nasal únicamente? ¿En quiénes se ha presentado mialgias, artralgias? Nada sabemos, jóvenes, ¿sí? Entonces, a eso se llama la caracterización clínica. Tenemos que establecer clínicamente cuántas variedades, qué comportamiento clínico o signo sintomático se ha presentado. Tenemos cerca de 10,000 pacientes, ¿no es cierto? Entonces necesitamos averiguar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer únicamente? Tenemos que hacer, jóvenes, ahora únicamente tenemos que hacer caso control, porque ya esos casos ya están en su casa o algunos habrán fallecido. Y la otra es, jóvenes, la caracterización epidemiológica.
En la caracterización epidemiológica tenemos que estudiar, por ejemplo, qué tiempo de aislamiento han necesitado los que estaban enfermos, ¿sí? Algunos 14 días, algunos 28, en fin, los enfermos 28 días, y luego viene ahí la, lo que se llama, lo que se llama la caracterización forense del virus, o sea, no es un ser vivo, pero se inactiva. ¿Esto qué tiene que ver con el primer paciente que tuvimos? Era PCR-TR positivo. Luego hemos logrado con el primer paciente que sea negativo. Y el protocolo para el alta epidemiológica decía 2 pruebas negativas PCR alta epidemiológica. Alta clínica ya la tenía, ya estaba bien, ya no tenía síntomas, no tenía tos, no tenía fiebre, en fin, estaba saturando ya normalmente el oxígeno. Y luego hemos buscado, seguía dando positivo, positivo, hasta que dio negativo, una alegría. Hemos buscado la segunda reacción negativa, ha dado negativa en un laboratorio y positiva en otro. Hemos vuelto a hacer el control, ha dado otra vez positiva, pero hemos averiguado que en ese momento, distinguidos jóvenes, el laboratorio estaba atestado de muestras. Nos hemos enterado que había hasta en el suelo las muestras, o sea, lógico, habían miles de muestras. Y si no procesas, jóvenes, entonces te vence la masividad. Entonces hemos aceptado que pudiera ser una contaminación. Ese caso, por ejemplo, hemos hecho una buena caracterización forense del virus. Ahora, ¿qué nos falta? Se dice, ¿no es cierto?, que este ya fue dado de alta, pero ha vuelto a dar positivo al PCR. Tenemos que saber si es el virus íntegro activo o es nada más resto de ARN. Y luego, ¿qué tenemos que averiguar? Si ese resto de ARN es contagioso o no contagioso. Imagínense, distinguidos alumnos, los pormenores, los desafíos, las necesidades de investigación que todavía tenemos que hacer de esta enfermedad. Y me alegra eso porque tenemos bastante material para despegar, para aprender a investigar, pero la realidad, ya no nos vamos a contentar con aproximaciones, con curiosidades científicas, sino hemos de establecer un conocimiento. Como les decía, por ejemplo, de esos posibles casos de reinfección, hemos establecido que no, era únicamente, era únicamente anticuerpos, o sea, hemos analizado la vigencia de los anticuerpos del mismo proceso desde el mismo primer proceso infeccioso. Entonces, claramente ya se establece que después de 90 días, si otra vez tiene sintomatología y tiene PCR-TR positivo, tenemos que admitir que puede tratarse de una mutación, ¿sí? Y luego tenemos que volver a testear, ¿qué cosa? Inmunoglobulina M. Tenemos que hacer análisis comparativos de la IgG anterior y de la IgG actual. Tenemos que analizar los títulos. Entonces, con claridad tenemos que establecer, para no afirmar alegremente, es reinfección. Se ha reactivado. ¿Por qué se ha reactivado? Tenemos que establecer cuándo se reactiva y por qué se reactiva. Entonces, vean, jóvenes, no es sencillo esto porque no está nada conocido de esta enfermedad. Bueno, creo que ha sido útil tu pregunta. Hemos compartido algo, ¿no es cierto? No sé si tiene alguna otra pregunta más. Gracias, doctor. Y tenía la duda de, bueno, si esta parosmia no se trata, ¿podría permanecer por mucho tiempo? Mira, hijita, yo no podría responderte esto, ¿no es cierto? Pero para la próxima clase voy a... ¿Es un caso que se ha presentado? Sí, doctor. Si me das los datos, pues yo para mañana te doy la respuesta, ¿sí? Para analizar. Ahorita de memoria no te podría contestar. Pero mañana tenemos clase, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Mañana Ya, tenemos mañana clase. conversaremos y Está bien. creo, no sé si tenemos tiempo, pero algo avanzaremos del tema. Estábamos en, ¿qué? En peste, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, ¿ya están viendo en la pantalla? No, doctor, todavía no se está viendo.
Ahora sí voy a compartir la pantallita. Bueno, para decirles, jóvenes, entonces, estos son las zonas endémicas de peste: La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. También Cochabamba lo es, pero fundamentalmente estos 4 departamentos son las zonas endémicas de peste, o también se llaman zonas pestígenas o departamentos endémicos de peste. Y precisamente en La Paz se ha presentado ese caso que les he comentado en el mes de abril. Nosotros estábamos en pleno fragor de la pandemia y yo no me he descuidado o se me ha pasado comentarles. Este es el agente causal que ustedes en bacteriología han conocido. Este es su coloración bipolar. El núcleo se colorea algo más débil y el citoplasma de un azul más o menos intenso, y entonces tiene ese aspecto. Pueden estar solitos acá, o sea, de forma aislada, solitarios el cocobacilo, o puede formar cadenetas como están viendo acá, ¿no es cierto? Se ve como unas cadenas. Y ahí está el cocobacilo de una pared gruesa. Entonces, es la Pasteurella pestis el agente causal, y, jóvenes, es gram negativo. La coloración bipolar que ya les he mencionado es corto, grueso, ovoideo, como están. A esto se les llama cocobacilos, o bacilos cortos, o romos. Permanece aislado o formando cadenetas, es lo que están viendo, ¿sí? Y aquí estamos viendo en la colección purulenta que procedente de un bubón o de un absceso, por eso se llama bubón o puchichi. En Santa Cruz llaman puchichi. Es muy resistente esta bacteria durante meses. Yo recuerdo una vez tenía unas compañeras traviesas bioquímicas, encontramos unos tubos, o sea, unos cultivos sellados, y estas bárbaras, sí, y dicen que querían ver. Yo les dije, no hagan eso, sí, puede ser peligroso. Y claro, como eran la mayoría de mis compañeritas y unas chiquillas traviesas, finalmente era una colisión científica. Yo fui cómplice, vean, ¿sí? Entonces hicimos la tinción, era el bacilo de la peste. No sé qué tiempo estaría, ¿sí? Pero pudimos repicar y pudimos observar. Y bueno, entonces resiste meses en un ambiente húmedo y en las ropas. En los cadáveres ve hasta un año. Miren ustedes, en medios de cultivo durante 4 a 5 años. Ha tenido que tener ese tiempo para que nosotros hubiéramos recuperado y poder observar una bacterioscopía. A la desecación, a los rayos ultravioleta, mueren 24 a 48 horas. Y esa es la característica, jóvenes, y es la picadura de la pulga por donde entra la agente causal. Entonces quedaremos aquí en etiopatogenia. Mañana tenemos clase y continuamos y charlamos de lo que me preguntaste, querida. ¿Qué te llamas? Andrea, doctor. Andrea. Listo, Andrea. Entonces conversamos, ¿ya? Está bien, doctor. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.